CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1146, La soledad del liderazgo. Para iniciar escuchemos Marcos capítulo 1, versículos 32 al 39. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: «Todo el mundo te busca». Jesús respondió: «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido». Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Doctor, pues este es el programa 1146 y una vez más, basado en estas fantásticas reflexiones del Maná de lunes, una vez más escrita esta por Robert Tamasi, en donde habla acerca de una de las cosas que de pronto más trabajo le cuestan al líder, y es esa experiencia de soledad que muchas veces se percibe y se vive en la cumbre. Fíjate que tengo un caso ahorita contemporáneo, vigente, de un varón que continuamente me habla precisamente porque se siente solo. Claro. Y cada vez que me llama, lo escucho y le doy una palabra de aliento, de esperanza, y decir: tú nunca estás solo, el Señor ha dicho que Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar y no debes temer ni intimidarte. Y es interesante lo que dice Robert Tamasi, que su primer viaje a Europa es el uno que nunca lo olvidará. Claro. Él nos habla acerca de que asistía a la Convención Mundial del CBMC o del CEPEC, como se le conoce en América Latina, que se celebró en Rothenburg, esto en Alemania, y él se programó para partir a Europa una semana antes y poderse reunir con sus tíos que vivían en Budapest, Hungría. En razón de que de su trasfondo es húngaro, estaba entusiasmado como ver el país donde nacieron sus abuelos y ahí murieron. Así como una breve visita en Gießen, Alemania, donde nací mientras mi padre servía en el ejército americano. Fíjate qué interesante. Bueno, donde él nació. El vuelo desde Atlanta, Georgia, fue tranquilo, nos dice Tamasi, pero cuando estaban aterrizando en Stuttgart, esto en Alemania, el piloto informó que el avión estaba teniendo unos problemas mecánicos. Ay, padre. Y que no podía completar el viaje a Budapest, por lo que todos los pasajeros serían transferidos a Frankfurt, esto también en Alemania, pues para arreglarles alguna alternativa de vuelo. Y fíjate que ahí es donde él se sintió muy solo. Dice: en el autobús a Frankfurt escuchaba a las personas hablar en un animado alemán. Dice, y apenas los entendí una palabra. Y decía él, se preguntaba a sí mismo: ¿cómo le haré para conseguir un vuelo a Budapest? Y ¿cómo serán mis tíos cuando llegue a Budapest? Y si no están allí, ¿qué voy a hacer? No hablo ni una palabra del húngaro. Fíjese que es muy interesante porque algo que fue planeado, un viaje, de pronto se sale completamente de contexto, de control, y hace que una persona se sienta así, a la deriva. Y él nos dice en su artículo, se puede imaginar
esta primera experiencia internacional me llenó de pensamientos de ansiedad. Pues cómo no. Me puso bastante nervioso. Eventualmente, todas mis preocupaciones se resolvieron. Me desplacé hacia donde estaban otros viajeros que sí hablaban el inglés y pudimos recibir indicaciones acerca de qué aerolínea nos proporcionaría el vuelo de conexión y nos llevaría finalmente a Hungría. Fíjate, yo me identifico con él porque en 2 ocasiones, una vez en Colombia, era Bogotá, Colombia, llegué y no había nadie en el aeropuerto que me esperara. Nadie, sí. ¿Y qué hago? Entonces el taxista me sugirió un hotel y me llevó a un hotel. Ok. Me llevó a un hotel. Entonces ya llegando al hotel, dije, ¿y ahora qué hago? Al día siguiente pasé la noche y al día siguiente pues hablé a una librería cristiana. Dije, pues ahí ya pregunté por la persona que... Sí, dice, nosotros lo conocemos y mire, ahorita está en una convención en tal lugar. A esa convención yo venía. Pues ya me pude comunicar con ellos, pero oye, hay mucha ansiedad cuando pasas por eso. Sí, y la otra fue muy similar. Y gracias a Dios que la otra fue en Costa Rica. No había nadie. Entonces agarramos, y yo iba con mi jefe, con Tim Philpott, el de CBMC Internacional. Y pues nos fuimos a un hotel y ya al día siguiente ya finalmente nos comunicamos y ya nos llevaron al hotel donde tenía la reservación. Pero sí, yo me identifico con Thomasy. Y bueno, precisamente ahí es a donde nos lleva la reflexión de Thomasy. Sí. ¿Ha experimentado, él pregunta, alguna vez algo así? Quizá no en un viaje, en el caso de usted, sí. Justamente sí. Pero pudo haber estado en medio de un gran proyecto de trabajo, dice él, y sentirse así, aislado, totalmente solo, sin nadie a quien acudir por ayuda. Así es. ¿O usted podría estarse esforzando con un asunto difícil a nivel personal? Por ejemplo, problemas en su matrimonio. ¿Qué tal un niño muy enfermo? ¿Situaciones financieras agobiantes? ¿O estar en una gran crisis profesional? ¿Y cómo se siente? Ahora, todos de alguna manera hemos pasado por algo así, pero él dice algo importante. He aprendido que la Biblia nos da una seguridad práctica acerca de lo que debemos hacer en aquellos momentos de total soledad. Y aquí entra el primer punto, Edgar. Nunca está solo en verdad. O sea, nunca estamos solos. ¿Por qué? Bueno, podemos estar, digamos, a cientos de miles de kilómetros de las personas que normalmente forman parte de nuestro contexto y en efecto sentirnos totalmente solos, pero Dios ha prometido estar con aquellos que le siguen sin importar a donde sea que vayan. Fíjate, Isaías 41:10, que es uno de mis pasajes predilectos de la Biblia, dice, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Y este es algo que debemos de hacer nuestra, una verdad absolutamente propia. Así es. Estamos escuchando La Soledad del Liderazgo. Búsquenos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Muy bien, continuamos, doctor, con este programa, el 1146, en donde Robert Thomasy nos recuerda una de las verdades espirituales que más necesitamos saber y muy en los momentos críticos. Así es. Nunca estamos solos. Y Dios nunca nos abandonará. Así es. Esta es otra verdad. Durante nuestras vidas inevitablemente seremos confrontados con la incertidumbre, incluso a veces en momentos espantosos, pero Dios promete permanecer con sus hijos sin tener en cuenta
Las circunstancias. ¿Qué nos dice Deuteronomio 31:6? Sean fuertes y valientes. No teman, ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Fíjate, nunca vamos a estar solos, nunca el Señor nos va a abandonar y nunca podemos escapar de la presencia de Dios. Dice un dicho, puede correr, pero no se puede esconder. La Biblia dice que esto es verdad para con Dios. Podemos perdernos en medio de una gran ciudad o de una gran multitud, poco familiar, o solos en un cuarto del hotel o nuestro escritorio sintiéndonos agobiados. No importa dónde estemos, Dios promete estar allí con nosotros. Fíjate lo que nos dice el Salmo 139. Qué tremendo salmo este, ¿eh? ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba y me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y regresando un poquito al Deuteronomio que leíamos hace rato, a mí me habla tanto cuando dice, no teman, porque yo debo de saber que Dios siempre está ahí, pero cuando Dios me dice que no teman, esto quiere decir que el temor es una reacción natural que podemos tener. Es cierto. Y que podemos abandonar. De tal manera que sentir temor nos recuerda que somos humanos, que somos falibles, que necesitamos de Dios, pero también nos recuerda que nunca estamos solos, que Dios no nos va a abandonar y que nunca, inclusive si quisiéramos hacerlo, podríamos escapar de la presencia de Dios. Fíjate, yo escuchaba en un programa de radio, pero también lo leí en algún lugar, que hay 365 pasajes bíblicos en la Biblia, pasajes bíblicos, que hablan de no temer. Sí. O sus derivados, no teméis, no temáis, etcétera. Sus derivados. Así es de que tenemos esa promesa para cada día del año, de Así que es. no debemos temer. Ahora, regrésate allá, aquí donde dice la lectura bíblica, que dice, levantándose muy de mañana, allá en Marcos capítulo 1, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Fíjate, solito, a las 3 de la mañana, yo diría, serían las 3 de la mañana, no sé la hora, pero era muy, dice aquí, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se fue solo a un lugar desierto y allí oraba. Dios aprecia esos momentos a solas con Él. Claro. Cuando nosotros lo buscamos intencionalmente. Sí, sí, sí. Cuando estamos con Él a solas. Exacto. Él nos anhela, Él quiere estar con nosotros, Él nos ama. Y es muy importante, no solo eso, sino lo que ya vimos, tanto en Isaías como en Deuteronomio, como el Salmo 139. ¿Dónde podría alejarme de tu espíritu? Y esa es la pregunta, o sea, realmente ni siquiera se puede, pero muchas veces vamos a sentir, recuerdo yo, estaba recién llegado al sur de California, cuando tomé un transporte allá muy conocido que es el trolley, me bajé y no me acuerdo exactamente qué era lo que pretendía hacer, pero me puse a esperar el siguiente y ya no había siguiente, era muy tarde. Iban a dar, recuerdo, la 1 de la mañana. Y estaba yo bastante lejos, ni siquiera veía taxis, y recuerdo que me angustié de una manera increíble, una ciudad nueva para mí. Eran deshoras de la noche, me sentí verdaderamente asustado, y en ese momento recuerdo que vino a mi mente el Salmo 23. Muy bueno. Me lo había aprendido hacía años de memoria, pero en ese momento se convirtió en mi bandera. Y comencé a recordar cada una de esas palabras, y eso me llevó a sentir y a experimentar una paz de verdad inaudita. Y fíjate que las últimas palabras de Cristo aquí dijo, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y recordemos que uno se convertirá en vino. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.